Memorias del abuelo. Relatos entre dos siglos. Por Marcelo Villamarín Carrascal. Episodio 7. Aventuras infantiles. Otavalo era una ciudad pequeña, una aldea casi, apéndice de las haciendas de corte señorial. El Cardón, San Vicente, Cotama, etcétera, etcétera. Como dije antes, los 3 primeros hijos del matrimonio nacimos en Machachi y terminamos residiendo en Otavalo, donde nació el resto de hermanos. Éramos 10 en total, una familia muy numerosa como era costumbre en esos tiempos. Mi hermano Edgar y yo teníamos menos de 1 año de diferencia y esa circunstancia nos permitió cursar la escuela en el mismo grado. Juntos prácticamente vivíamos en la calle. No circulaban autos, sino por la arteria principal que atraviesa la ciudad de norte a sur, cuyo uso evitábamos con alto sentido de precaución, apropiándonos en cambio de las calles laterales, en las cuales los autos que circulaban esporádicamente se hacían a un lado para dejarnos jugar a la pelota. Trepábamos con agilidad felina a la cabeza del monumento a Rumiñahui que adorna el Parque Simón Bolívar. Unas veces hasta nos zambullíamos en la pileta, recostada a los pies de ese rostro gigantesco tallado en piedra, sin que nadie nos dijera nada. Correteábamos alrededor de los jardines, cuidando, eso sí, de no pisar las plantas. Subíamos de 3 en 3 las gradas de la iglesia de San Luis, luego las del pretil municipal, y corríamos sin parar. En otras ocasiones decidíamos hacer paseos más largos. Íbamos desde el Lechero hasta el Socavón, desde el Empedrado hasta el Cardón, desde la laguna de Punyaro hasta la capilla de San Juan, robando frutas de las huertas que pululaban a nuestro paso, ahuyentando a los mastines que nos desgarraban los pantalones en el trasero cuando no lográbamos atravesar a tiempo la tapia. Y en el mes de junio, los San Juanes. Caminábamos hasta San Juan Capilla, el centro de las disputas de liderazgo de los indígenas provenientes por turnos de las diferentes comunidades, hasta cuando aparecían las primeras pedradas, y agazapados debajo de algún mostrador donde las caseras vendían la fritada, nos solazábamos al ver cómo por el norte avanzaba la comunidad de Carabuela y por el oeste la de La Calera, entre otras, enfrentándose en una disputa simbólica del territorio, enfrentamientos que no siempre eran pacíficos. Cuando los ánimos se calmaban, ahí estábamos nosotros, jalachú, 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 hasta quedar exhaustos. A las 6 de la tarde regresábamos lentos y cabizbajos por el cansancio. No había cosa más divertida en el mundo. Otra de nuestras diversiones era esperar el paso del tren, situados en la estación de la Plaza Copacabana, para afilar los tillos de Coca-Cola y de cerveza que guardábamos a millares. Los colocábamos en los rieles a lo largo de toda la estación, en espera del paso de la locomotora, cuyas ruedas desdentadas y fulgurantes aplanaban los tillos hasta dejarlos como bisturí de cirujano.
El tren seguía su marcha, pero se detenía cerca de Peguche en un parqueadero, entre comillas, que exhibía una toma de agua por la cual descendían chorros de líquido cristalino para enfriar el cerebro de la máquina. Saciada su sed, echaba a los cuatro vientos su largo pitido y luego, con su chaca 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 chaca, anunciaba su marcha a la Ciudad Blanca. Entretanto, nosotros recogíamos los tillos y con ellos fabricábamos los famosos zumbambicos, cuyo peligroso zumbido excitaba nuestras neuronas en las inocentes competencias que arrancaban gritos de júbilo o exclamaciones de furia. Durante los veranos subíamos al lechero, el árbol sagrado de Otavalo, ubicado en el montículo de Reiloma, lleno de mágicas leyendas, espacio de ceremonias y liturgias, tanto de indígenas como de mestizos. Allí hacíamos volar las cometas que aleteaban con hambre de infinito, tratando desesperadamente de recobrar su libertad perdida entre nuestros dedos infantiles. Otro de nuestros sitios favoritos era la Gruta del Socavón, situada al finalizar el arco que da paso al barrio de Montserrat. Pero al igual que las sensaciones de vértigo que provocaba en nosotros la llegada del tren con sus chirridos horripilantes, la oscuridad que proyectaban las fauces abiertas de la gruta nos producía un temor casi sagrado. Al fondo se levantaba la estatua de la Virgen que da su nombre al barrio, en cuyo honor los fieles solían depositar unas moneditas que fungían como llaves de los milagros. El interior era tan oscuro que invitaba solo a los intrépidos a hurgar en sus negras entrañas. Yo era muy cobarde y no pasaba de los 10 primeros metros. Mi hermano Edgar, en cambio, era audaz. Mientras yo me quedaba en la boca de la entrada, tiritando más de miedo que de frío, él se adentraba como si nada, presumiendo de valentía, con una sardónica sonrisa. Tardaba horas, y cuando yo estaba a punto de salir corriendo a pedir auxilio, aparecía campante como si nada, mojado hasta la coronilla. Y la tarabita. No había mejor reto que desplazarnos de una a otra orilla del río Tejar, agarrados de una caricatura de tarabita que amenazaba con desfallecer en cualquier momento. Pero para nosotros era adrenalina pura que nos brotaba al ver el río bajo nuestros pies, manso ciertamente, aunque a veces amenazante. En efecto, una ocasión mientras jugábamos distraídamente recogiendo piedras en su lecho, escuchamos un ruido inexplicable. Al rato vimos a unos 100 metros de distancia un torrente de agua desplazándose a gran velocidad. Logramos con agilidad felina escalar las paredes y trepar hasta la casa del vecino que lindaba con el talud del río. Fue una de tantas ocasiones que nos libramos por un pelo. Nosotros en ese entonces éramos machistas y sexistas. Mi hermana no era parte de nuestros juegos, aunque a veces nos desafiaba y se metía entre nosotros. Tenía un amigo que se llamaba Bolívar
cuya amistad fue prohibida por mi madre, no sé por qué. Pero ella se daba modos y de pronto aparecía con cara de mojigata y nosotros sabíamos que había estado con su amiguito. Mi madre la castigaba sin dejarla salir. Un día, con lágrimas en los ojos, le dijo en su pitelengua: «Cuando te vayas al cuarto, me dicen de tilibitas y nada más». Sin embargo, no todo era color de rosa. También había las responsabilidades que a veces me sacaban de casillas. Algunas noches me tocaba, como hermano mayor, acompañar a mi madre. Ella se levantaba a las 6 de la mañana, vestía a los niños, preparaba el desayuno y nos encaminaba a la escuela. Enseguida debía atender al lechero, al panadero, pagar las cuentas, abrir la tienda. Debía darse modos para tener planchados los uniformes, preparar el almuerzo, atender el negocio, lavar la vajilla, la ropa y un largo etcétera. Después de esa extensa jornada, se acostaba a las 12 de la noche. Y yo le acompañaba, especialmente aquel año en que mi padre se enroló en el curso de choferes en Ibarra. Mi madre se pasaba planchando ropa hasta muy tarde. Ay, yo sentía comezón en los pies al mirar en el parque a la jauría de amigos que brincaban sobre los bancos, correteaban por los jardines jugando a los venados y a las cogidas. Se subían a la cresta del Rumiñahui y, cansados, se sentaban en las bancas esperando al caramelero, quien pasaba con una charola colgando del cuello, dispuesto a repartir chupetes y dulces sin miedo. Pero ni modo. A veces, los domingos por la noche me contentaba con oír desde lejos la, entre comillas, retreta, un evento musical protagonizado por la banda municipal en vivo a los pies del Rumiñahui. Pero no dejaba de sonreírme al ver la maldad del Marco Hernández, que se erguía frente a los músicos chupando limón sutil para estimular las glándulas salivales de los trompetistas, que terminaban atragantándose con su propia saliva. Así transcurrió mi niñez a mediados del siglo XX, en una sociedad que se resistía a romper el cascarón de la tradición, lo cual me dio la oportunidad de afirmar ciertas experiencias que serán en el futuro la base de mi quehacer, especialmente la lectura y la escritura. ¿Cómo se inició esta nueva experiencia de acercamiento a la lectura? Lo veremos en el próximo episodio.